¿cuál de todos los personajes bíblicos se parece más a usted? No hablo físicamente, corrijo, porque en ese tiempo, en los tiempos bíblicos no habían fotografías, así que no tenemos manera de compararnos físicamente con los personajes bíblicos y decir que el hermano Carlos tiene la misma nariz de Noé. Eso no se puede hacer. Estoy hablando en otro sentido. Más bien replanteo la pregunta. La vida de cuál personaje bíblico se parece más a la suya. ¿Ya? Es una pregunta más específica. Entonces usted puede decir, bueno, mi vida ha sido tan sufrida como la vida de José en Egipto. Se parecen en que han sufrido mucho. O puede decir, bueno, yo soy como Pedro, como el apóstol Pedro, que cada rato metía la pata, porque yo soy muy impulsivo. Entonces, en ese sentido es que estoy hablando, ¿no? La vida de cuál personaje se parece más a usted, hombre o mujer. Y yo quiero hablarles en esta mañana de un personaje que en mi opinión se parece mucho a la mayoría de todos nosotros, los creyentes hispanos que vivimos aquí en Houston. Se parece mucho a nosotros. Estoy hablando de Noé, perdón, estoy hablando de Abraham. La vida de Abraham se parece a la nuestra y a la de mucha gente en que todos tenemos ancestros, raíces ancestrales. Y este personaje es clave en la Biblia. Le voy a explicar por qué. Del capítulo 1 de Génesis, con Adán, comienza la historia de la humanidad, la historia antigua. Y llegamos hasta el capítulo 11 y a partir del capítulo 12 comenzamos con Abraham. Y con Abraham se comienza la historia del pueblo escogido, el pueblo de Israel. Y cuando llegamos a Cristo, entonces tenemos un nuevo comienzo. El comienzo allí es la historia del pueblo redimido, que está formado de toda gente de toda tribu, raza, lengua y nación. Entonces son tres historias grandes que conforman una historia más grande, que es la historia de la redención, la historia de Dios restaurando la humanidad y restaurando su creación. Pero cada uno de nosotros tiene también su propia historia. Usted tiene su propia historia, la puede escribir si quiere. Y el llamado es que Dios nos está llamando a que unamos nuestra historia a la historia de Él y trabajemos juntos por la destrucción de la humanidad. Amén. Dios nos llama a que unamos nuestra historia a la historia de Él y trabajemos con Él en la destrucción de la humanidad. Amén. Pongan cuidado. Dios nos llama a que unamos nuestra historia a la historia de Él y trabajemos juntos por la restauración de la humanidad. Amén. Amén. Ok, entonces este personaje tiene sus raíces ancestrales. Y quiero que noten esto. Adán y Eva tuvieron 3 hijos, Caín, Abel y Set. Hay un versículo que dice que tuvieron hijos e hijas, pero el escritor no puede ponerse a hablar de cada uno de los hijos. Póngale que ella ha tenido 10 hijos o 20, pero habla de 3. Entonces Caín mata a Abel y luego nace Set, que reemplaza a Abel. Entonces aquí tenemos al lado izquierdo la genealogía o la descendencia de Caín. Y entre los descendientes de Caín hay uno que se llama Lamec, y ese fue el primero que se le ocurrió tener 2 esposas. Y ahí están los hijos de Lamec, con Ada y con Sila. Ahí ya no vuelve a mencionar más a Caín. Se olvida el escritor de Caín, muere. Y ahora toma la descendencia de Set. Y entonces Set engendró a Enos, Enos a Cainán,
Mahalaleel, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec y Noé. Importante personaje porque él recomienza la humanidad. Y entonces, ¿cuántos hijos tiene Noé? 3. Sem, Cam y Jafet. ¿Cuántos hijos menciona Génesis que tuvo Adán y Eva? 3. Tuvo más, pero menciona 3. Ahora está volviendo, esta genealogía de Set termina con 3, con Noé, que tiene 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Vamos a seguir con la siguiente transparencia para ver las raíces ancestrales de Abraham. Entonces los 3 hijos de Noé son Sem, Cam y Jafet. No vamos a ver la descendencia de Jafet porque ahí está, pero no la desarrolla mucho y se olvidan de Jafet. Está la de Cam, de ahí viene Misraim, que es Egipto. ¿Qué más? Vienen los cananeos, y los cananeos son los jereseos, los jebuseos, todo ese tipo de gente que vivía en Canaán. Y se olvida de esa genealogía, pero se concentra en la de Sem. Y ahí viene la descendencia de Sem. Él tuvo varios hijos, pero de todos esos se sigue la descendencia de Arfaxad. Y llegamos a un hombre que se llamaba Eber. Eber es importante porque la raíz del nombre Eber es la misma raíz del nombre que hablan los judíos, el hebreo. Y llegamos a un hombre que se llama Taré, Taré con tilde en la E. Este Taré tiene 3 hijos, Abraham, Nacor y Harán. Entonces fíjese que el escritor de Génesis está siguiendo como un patrón. Va de 3, cuenta un número de generaciones hasta que llega a 3, luego cuenta un número igual de generaciones hasta que llega a 3. Entonces los eruditos en estudios bíblicos nos dicen que esta lista de descendientes cada una no representa una generación, que de un nombre al otro pueden haber varias generaciones, ¿ya? Porque el escritor está tratando de poner el mismo número de generaciones entre 3, 3 y 3. ¿Me expliqué? Parece que no. Bueno, entonces nosotros también tenemos nuestros ancestros. Que no los conozcamos es otra cosa. Yo por lo menos, yo me sé los nombres de mis abuelos, pero no me pregunten por los tatarabuelos. Ahora, yo he estudiado un poquito, he preguntado un poquito acerca de los londoños y conozco más o menos de dónde vienen. Estuve en España en un pueblo donde hay 2 pequeños pueblitos chiquitos. Uno es Lendoño de arriba y Lendoño de abajo. Y de allí salió un señor londoño que llegó a Antioquia, Colombia, y tuvo 4 hijos, ¿no? Y entonces uno de esos se fue para Manizales, y de ahí viene don Joaquín, que es mi abuelo. ¿Okay? Todos tenemos nuestras raíces ancestrales, porque ninguno de nosotros cayó aquí en paracaídas, ¿no? Tenemos que venir de alguien. Entonces, en eso nos parecemos a Abraham. Y si pudiéramos reconstruir eso, pues llega un momento en que como Adán venimos de Noé. Pero hay una cosa más en que nos parecemos a Abraham. Nos parecemos a él en que como él somos inmigrantes. Abraham fue un inmigrante. Váyase a Génesis capítulo 11, versículos 31 y 32. Y allí encontramos, ¿cómo se llama el papá de Abraham? Taré, ¿no? Dice, y tomó Taré a su hijo Abram. Más adelante usted va a ver que la Biblia no lo llama Abram, sino que lo llama Abraham, con una H en el medio. Y más adelante yo voy a explicar por qué le cambiaron el nombre. Entonces tomó Taré a su hijo Abram y a Lot. Lot es hijo de Harán. Harán murió y Lot quedó huérfano. Entonces, por eso Taré toma a Abram y a su nieto Lot, hijo de su hijo, ¿no? Y a Sarai, su nuera, esposa de Abraham, mujer de su hijo Abraham, y salió con ellos de Ur, de los caldeos, para ir a la tierra de Canaán,
Pero cuando llegaron a Harán, se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 y murió Taré en Harán. Ur de los Caldeos. Esa es la tierra de Abraham. Abraham o de Abrán. Ur de los Caldeos en ese tiempo era una ciudad muy próspera, porque quedaba cerca del Golfo Pérsico, entonces tenía comercio marítimo y pesca, pero también quedaba cerca de la desembocadura de dos ríos, el Tigris y el Éufrates. Entonces era una tierra bien regada y tenía buena agricultura. En esa ciudad nació Abraham. La gente de Ur de los Caldeos era intensamente idólatra, muy idólatras. Y tenían una religión que era corrupta e inmoral. La sexualidad estaba mezclada con la religión. O sea, la adoración a los dioses, a la luna y todas esas cosas de la naturaleza tenía que ver con actos sexuales. Y habían sacerdotisas y todo eso. Entonces, Taré y sus 3 hijos vivían afuera de Ur, posiblemente por 2 razones. Una, porque se dedicaban al pastoreo de ovejas. Entonces, pues no puedes pastorear en la ciudad, entonces vivían afuera. Pero la otra razón es que Taré, la familia de Taré era un poco diferente y no eran tan paganos, ¿no? No simpatizaban con esa religión, y para que su familia no se corrompiera, entonces vivían afuera de Ur, y llegaban a Ur solamente para asuntos de negocios y para compras y cosas así. Entonces vivían afuera por eso. Entonces, ¿de dónde viene Abraham? De Ur de los Caldeos. Muy bien. Ahora, en el capítulo 12, versículo 1 de Génesis, hay un dato muy interesante. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, sal de tu tierra. Y si Abraham salió de Ur, entonces ese llamado lo recibió Abraham o Abraham en Ur. Porque algunos discuten, ¿dónde recibió Abraham el llamado? Y aquí hay una frase que nos da una pista. El versículo 1 del capítulo 12 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, sal de tu tierra. ¿Cuál es la tierra de Abraham? Ur. Entonces Dios llamó a Abraham cuando estaba en Ur de los Caldeos. Pero lo interesante es que el que toma la iniciativa para salir de Ur no es Abraham, sino el papá. Porque ya ven ustedes el versículo 31 del capítulo 11, que dice que tomó Tare a su hijo Abraham, a Lot, a Sarai, y salió con ellos de Ur. No fue Abraham el que tomó la iniciativa, fue el papá. Y llegaron ¿hasta dónde? Hasta Harán. Harán es como decir Siria, o Asiria hoy en día. Y allí se quedaron, ahí paró el viaje, hasta que murió Taré a la edad de 205 años. Vamos a ver el mapa para entender esto un poco mejor. Ahí tenemos un mapa del Medio Oriente. Y aquí está Ur. Aquí está el Golfo Pérsico y aquí está Ur. Y hay 2 ríos, el Tigris, el Éufrates y el Tigris. El Tigris es este. Perdón, el Éufrates. Y el Tigris es este. ¿Han oído usted hablar de la tierra de Mesopotamia? Es la tierra en medio de esos 2 ríos. La palabra Mesopotamia significa tierra entre 2 ríos. Eso quiere decir la palabra Mesopotamia. Los 2 ríos se unen acá y desembocan en el Golfo Pérsico. Si quieren ubicarse en el mapa moderno, esto está cerca de Kuwait, ¿ya? En el Medio Oriente. Bueno, el viaje de Abraham, de Taré con Abraham, comienza aquí y mire, y cruzan el río, como decir cruzar el río Bravo, ¿no? Y allá lo tiene que volver a cruzar para acá. Y se quedan en Padam Aram, más o menos acá. Ahí termina el viaje de Taré y ahí se establecen.
el siguiente mapa. Este mapa es importante porque esa zona verde es como una media luna y le llaman la media luna fértil porque es tierra cultivable. Entonces el viaje para ir de Ur a Canaán en línea recta sería más fácil, pero lo que pasa es que esto es un desierto. Entonces por eso tenía que seguir ese viaje hacia arriba, hacia el norte y bajar a la tierra de Canaán. Y luego sigue tierra un poquito medio fértil hasta que llega a Egipto, a las riberas del Nilo. Ahí también es fértil. Entonces eso se llama la media luna fértil. Ese fue todo el recorrido de Abraham. Pero ¿a dónde están ellos ahora con Taré? En Harán. No llegaron a la tierra prometida. Al morir Taré, pasa algo. Cuando una persona muere en una familia, el papá o la mamá, un ser querido muere, hay un desorden en la familia. Y entonces como que cada uno resetea su mente, hace un reset. Y ese desorden se va acomodando otra vez poco a poco, hasta que se acomoda. En ese desorden o la muerte de un ser querido, y en ese desorden algunos de los dolientes buscan de Dios. Y hay otros que no, se resienten con Dios. Yo conocí una muchacha que se le murió la mamá y se volvió atea, porque Dios me quitó a mi mamá y quedó enojada con Dios. Pasa eso, pero otros se acercan a Dios. Entonces es muy probable que al morir Taré, Abraham reseteó su espíritu, su alma y su mente. Se acordó que Dios lo había llamado, que Dios le había dicho allá en Ur de los Caldeos, deja tu tierra. Pero el llamado a Abraham no era solamente dejar su tierra. Mire el versículo 1 completo. Pero Jehová había dicho, 12:1, Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. O sea, deja tu familia. Y de la casa de tu padre, vete de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Entonces el llamado de Abraham era un llamado que en primer lugar era a dejar algo. Cuando Dios nos llama, Él nos pide que dejemos algo. Y Abraham le dijo, deja tu tierra, deja tu familia. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque el ambiente en que nosotros crecemos nos forma. Nosotros somos el resultado de tres cosas: herencia, ambiente y nuestras propias decisiones. Entonces, el ambiente y la herencia donde estaba Abraham le dieron una formación. Y en esa formación uno aprende cosas que no son muy buenas. Tiene paradigmas mentales, tiene modelos mentales, tiene creencias. Y cuando uno escucha algo nuevo, lo filtra y lo puede rechazar porque no está de acuerdo con esa programación que ha recibido. Como Dios quería formar un pueblo nuevo, entonces necesita que Abraham desaprenda, deje esa vida y comience algo nuevo en otro lugar. Cuando llegas a otro lugar, entonces cambia el clima, cambia la dieta, el idioma también es distinto y entonces comienza a experimentar cambios y la persona se abre más y entonces puede recibir lo que Dios tiene para él. Y como Dios va a comenzar un pueblo nuevo, entonces para comenzar algo nuevo hay que dejar lo viejo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas ahí están igual. Porque miren lo que pasa, hermanos. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Hay veces que una persona deja su Ur. Nosotros venimos de Ur. Cada uno tenemos nuestro Ur. Y nos vinimos a Houston. Y salimos de Ur, ciudad pagana, intensamente idólatra. Pero Ur no sale de nosotros. Y llegamos aquí y seguimos creyendo lo mismo,
haciendo lo mismo, pensando lo mismo, y llegamos aquí y agarramos lo malo de acá, y ahí sí quedamos fregados. Hay que dejar de nuestra cultura, hay cosas buenas, pero hay cosas malas. Hay que dejar eso, hay que dejarlo. Y llegamos aquí y en esta cultura hay cosas buenas y hay cosas malas. Entonces filtre, ¿no? Ya. Porque si vamos a seguir con ese lastre, entonces no vamos a poder realizar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Entonces por eso Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. El llamado de Dios siempre tiene un elemento que es dejar, salir. A ver, ¿qué más? Bueno, es bueno recordar el llamado de Dios, como Abraham. Cuando muere el padre, Abraham recuerda el llamado de Dios. Y es probable que muchos de ustedes en la niñez soñaron con servirle a Dios o ser útiles a Dios, o en la juventud, o cuando venía para acá, cuando uno va a cambiar de ciudad, ¿no? Entonces uno planea, dice, bueno, allá sí le voy a cumplir a Dios lo que tanto le he prometido. Allá voy a reorganizar mi vida. O quizás cuando venía en camino, no venía pensando así, pero tuvo una crisis, tuvo un peligro, algo pasó, y entonces ahí se acuerda y negocia un poquito con Dios. Algunos llegan y cumplen, otros se olvidan, ¿no? Pero Abraham está aquí reseteando su vida, ¿no? Dios me llamó, no me dijo a dónde, pero voy a continuar este peregrinaje, a ver a dónde me va a llevar Dios y qué es lo que va a hacer conmigo. Bueno, Abraham también se parece a nosotros en que, como él, nosotros también tenemos un llamado de Dios. Dios llamó a Abraham, pero Dios también nos llama a nosotros. Y como ya dije, el llamado de Dios, primero que todo, es un llamado a salir. Pero el llamado de Dios también tiene promesas. Fíjense en el capítulo 12, vamos al capítulo 12 otra vez. A ver. Notamos que Dios le hace promesas a Abraham. Le dice, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande. Eso es una promesa tremenda para Abraham. Imposible de cumplir. ¿Por qué? Porque Abraham tenía 75 años y su esposa tenía 65, pero ella era estéril. Entonces es como decirle, sal de tu tierra, vete donde yo te voy a mostrar y voy a hacer de ti una gran nación. Eso es imposible, pero para Dios no hay nada imposible. También le hizo otra promesa, le dijo, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Aquí Dios le da a Abraham, le da un propósito. Tú vas a ser bendecido para bendecir y serás de bendición. El versículo 3, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Le dio un propósito a la vida de Abraham. Porque ¿qué hacía Abraham antes? Cuidar ovejas ahí todo el día, ¿no? Todo el día se la pasaba así. Y luego a dormir y otra vez a cuidar ovejas. Pero ahora Abraham va a ser de bendición a las naciones. Tremendo, ¿verdad? Dios, cuando nos llama, nos hace promesas. Hay promesas para el creyente. Pero también nos llama a que nuestra vida sea de propósito, tenga una finalidad. ¿Recuerdan ustedes la multiplicación de los panes y los peces cuando Jesús hizo ese milagro? Lo hizo 2 veces. En una ocasión sobraron 12 canastas, en otra sobraron 7 canastas de sobras. Bueno, la manera como ocurrió la multiplicación de los panes y los peces es que Jesús manda que la gente se siente en grupos.
Entonces los discípulos vienen y Jesús mete las manos en la canasta y saca panes y peces y le da a cada uno de ellos para que vayan a llevarlo a los grupos que ya están sentados. Pues los discípulos no podían venir por una segunda porción hasta que no entregaran la primera. Y así es nuestra vida. Dios nos ha bendecido, pero no nos va a bendecir más hasta que nosotros no aprendamos a dar, hasta que nosotros no aprendamos a bendecir a otros. Por eso es que les tenemos el lema tengo el lema de que gana todo lo que puedas, ¿ya? Ahorra todo lo que puedas y da todo lo que puedas, ¿no? Entonces, Dios llama a Abraham para bendecirlo y para que sea de bendición. A nosotros también. Pero ¿qué prefiere usted? ¿Ser bendecido o bendecir? Pero, en realidad uno no puede ser de bendición si no ha sido bendecido. ¿Ya? Hay un propósito. Entonces, cuando Dios me bendice, yo puedo bendecir. Yo no puedo, por ejemplo, ofrendar si Dios no me ha dado. ¿De dónde? Saco el bolsillo así. Hasta que Dios no me llene el bolsillo, no puedo dar, ¿no? Pero esto es en sentido espiritual, en muchos sentidos, ¿no? Porque no solamente se trata de bendecir con dinero, se puede bendecir de muchas maneras. Entonces, primero tú eres bendecido y bendices, pero si no bendices, te estancas, porque tienes que, como los discípulos, entregar los panes y los peces para luego venir a que Cristo te dé más. Me estoy explicando, ¿ya? Entonces a eso somos llamados, a ser bendecidos para bendecir a otros. En los tiempos del Nuevo Testamento, los judíos estaban orgullosos de ser hijos de Abraham. Y ellos dividían la humanidad en dos grupos. Nosotros los judíos, descendientes de Abraham, y los gentiles. Los gentiles son todos los demás. Y los gentiles, en ese tiempo los judíos pensaban que eran el combustible para el infierno. Pobrecitos los gentiles. Nosotros los judíos somos los descendientes de Abraham. Y esta gente se creía que ellos eran salvos por ser descendientes de Abraham. Imagínense, solo por eso, ¿no? Entonces viene Juan el Bautista predicando el bautismo del arrepentimiento. Los judíos se inventaron el bautismo. ¿Por qué? Porque había gente gentil que de pronto querían ser judíos de la religión judía. Y entonces el problema era, bueno, pero tú no eres descendiente de Abraham y tus padres no cruzaron el Mar Rojo. Pero vamos a arreglarlo. Lo vamos a bautizar, lo vamos a meter en agua y que salga aquí. Y eso simboliza que usted acaba de pasar el Mar Rojo. Y entonces tenían una serie de requisitos y entonces de esa manera se hacía prosélito, que era un judío de segunda clase. Entonces, y también tenía que arrepentirse. Entonces Juan el Bautista viene predicando el bautismo del arrepentimiento, pero para todos, gentiles y judíos. Y entonces les dice Juan el Bautista a los judíos: arrepentíos y haced frutos dignos de arrepentimiento, y no estén ahí pensando que eres o que sois hijos de Abraham, porque Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Entonces, lo que le está diciendo es que uno no es salvo por biología, por ser descendiente de Abraham, sino por arrepentirse. El arrepentimiento es clave, arrepentimiento y fe. Ahora vamos a ver que el apóstol Pablo tenía la misma controversia con los judíos. Vamos a mirar en Romanos, a ver si me acuerdo bien aquí, Romanos capítulo 2, lo que decía Pablo al respecto. Romanos capítulo 2, versículo, ahí está, no.
capítulo 2, versículo 28. Dice Pablo algo muy interesante aquí. Dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces, ¿quiénes son los verdaderos hijos de Abraham? ¿Los judíos? Los creyentes en Cristo que se han arrepentido. Son los verdaderos hijos de Abraham. Pablo también dice por allá en Filipenses, ustedes están muy orgullosos de ser judíos y de gloriarse en la carne. Yo más, yo soy judío de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día, fariseo en cuanto a celo en el judaísmo, fui perseguidor de la iglesia. Yo, mejor dicho, las tengo todas, dice Pablo. Pero ¿sabe una cosa? Todo eso lo he estimado como basura para seguir a Cristo. Entonces, ¿quiénes son los verdaderos hijos de Abraham? Los creyentes en Cristo. ¿Ya? Somos los creyentes en Cristo los verdaderos hijos de Abraham. Somos la simiente de Abraham. Y la simiente de Abraham es singular, no plural. La simiente de Abraham es Cristo. Porque si usted sigue esas genealogías que le mostré, usted va a llegar a Mateo y a Lucas. Y allí sigue la genealogía y terminan con Cristo. Y de ahí en adelante ya no hay más genealogías. Ahí tenemos la culminación. Bueno, entonces, apréndase eso. Somos los verdaderos descendientes de Abraham, si es que usted está en Cristo. Hoy en día nosotros tenemos también un llamado. Ya no es tanto el llamado de Abraham. El llamado de Abraham fue un llamado particular, exclusivo para él, a formar un pueblo, a dejar una ciudad que tenía nombre bien claro, bien definido. Pero nosotros tenemos un llamado, que es el llamado de Cristo. Y ese llamado lo encontramos en Lucas, capítulo 9, versículo 23. Lucas 9, 23. Ahí está en la pantalla, no me acordaba que lo tenía ahí. Fíjese el llamado de Cristo que usted ya conoce, debe estar familiarizado con eso. Y decía a todos, o sea, es un llamado para everybody, everywhere, donde quiera que vaya, ese llamado no cambia. Decía a todos, si alguno, y alguno quiere decir que es un llamado individual. ¿Ya? Quiere, ese es un llamado voluntario, usted va a usar su voluntad. Si no quiere, no hay problema, ¿no? Es su asunto. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Eso es el dejar. No estamos dejando una ciudad, una tierra y una familia. Lo que nos está pidiendo el Señor es que dejemos el egoísmo, el egocentrismo, que dejemos de ser el centro de todo. Dejemos de pensar que todo gira alrededor mío y que tiene que ser como a mí me gusta. Y que cuando se va a tomar una decisión no piensas qué sería lo que Dios querría en cuanto a esto. Eso es lo que hay que pensar, en vez de pensar esto es lo que a mí me gusta o lo que yo quiero. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día. Eso quiere decir que en el llamado de Dios hay un precio que pagar. Hay un precio que pagar. Tiene una parte que es sacrificial. Tome su cruz cada día. No es dominical, es día por día. 24. Todo el que quiera salvar su vida la perderá. Lo que pasa es que con ese llamado de Jesús, la gente puede decir, no. Yo ya tengo mis planes, yo ya sé lo que quiero,
y hace lo que me gusta, yo estoy bien así. Entonces Jesús le dice, si eso es lo que piensas, tú quieres salvar tu vida, pero la perderás. Y todo el que pierda su vida, el que renuncia a eso por causa de mí, este es el que se va a salvar. Y la gran pregunta, ¿y qué le aprovecha al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? Porque nuestra vida en comparación con la eternidad es una rayita en una línea larga, 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 larga. Pasa rápido. 70, 80, 90 años, uno que otro llega a los 100 y se acabó. Entonces, ¿de qué le aprovechará si ganare todo el mundo y perdiere o destruyere su alma? Yo asumo y creo que la mayoría aquí creen en Dios. Si no, no vendrían. La gente que no cree en Dios, pues no se preocupa de ir a un templo o a una iglesia, ¿no? Creen en Dios. Asumo que creen en la Biblia y asumo que también creen en Cristo. Pero la pregunta en esta tarde, porque ya es tarde, ya es después de mediodía, la pregunta en este momento es, ¿has tú considerado el llamado de Cristo? ¿Te has puesto a pensar que Cristo te está llamando y que en ese llamado hay que dejar y que hay una parte que es sacrificial, que hay un costo? ¿Se ha puesto a pensar en eso y ha aceptado ese llamado? ¿O simplemente lo ha oído pero no le ha hecho caso? Y ese llamado muchos lo han recibido en la niñez, en la juventud, y han aplazado, ¿no? Han aplazado. Cuando termine la universidad, dicen algunos. Y por ahí hay una historia que dice que, pues cuando me haya casado. Y se casa pues cuando ya tenga hijos y los haya criado. Y se le va la vida hasta que se le acaba. Hay un momento en que tenemos que decidir si seguimos o no a Cristo. ¿Lo tomas o lo dejas? La respuesta siempre es de fe, porque en el llamado de Dios siempre hay incógnitas. Siempre hay cosas que Dios no contesta porque tenemos que usar la fe. En el llamado a Abraham, Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que te mostraré. No le dijo a dónde. Una incógnita. Tenía que usar la fe. Cuando llegó a Canaán, Dios se le aparece y le dice, esta es la tierra. Entonces siempre en el seguir a Cristo, siempre hay por ahí cosas que no sabemos. Pero porque ese es un llamado de fe, ¿no? No nos va a dar el mapa completo. Eso no es como cuando compras un tiquete para ir a otra ciudad. Tiquete aéreo dice a qué hora sale, cuál avión toma, cuál es el vuelo y dónde va a llegar y a qué hora y cuándo va a regresar. Todo lo tienes ahí, ¿no? Pero en este caso es por fe. Y no olvide que también es por arrepentimiento. Pónganse de pies. Entonces la vida de Abraham se parece a la nuestra, ¿no? ¿Verdad? Somos inmigrantes como él. Con o sin pasaporte, pero somos inmigrantes. Bien, ¿qué vas a hacer con el llamado de Cristo? Yo le voy a pedir que venga aquí adelante. No es que sea malo venir adelante. Lo más importante es que en tu corazón llegues donde debes llegar, que es a los pies de Cristo, en arrepentimiento y en fe. Y hay dos llamados, un llamado de salvación. Cristo es nuestro Salvador. ¿Por qué lo debes seguir? Porque no hay otro camino para salvarnos o para justificarnos delante de Dios. Si tú desechas a Cristo, tú tienes que justificarte tú mismo delante de Dios. Pero si entregas tu vida a Cristo, entonces Él se ofreció como ofrenda por tu pecado. Pero hay otro llamado, y es el llamado a servirle a Dios. A servirle a Dios en un ministerio.
pastor, misionero, líder en la iglesia, maestro en un seminario, en muchos campos. Pero no solo eso, usted puede decirle a Dios: Señor, yo soy carpintero, tengo llamado de carpintero. Voy a ser un carpintero que con su trabajo glorifica a Dios y sirve a la gente. O yo soy maestra o maestro, o soy doctor, lo que sea. No hay, el ser pastor no es más que ser maestro o doctor. Son profesiones todas donde se puede servir al Señor. Ese es el segundo llamado. Hable con Dios acerca de eso. Si eres padre, eres llamado a ser un padre. Si eres madre, eres llamada a ser una madre. Es un llamamiento. Y hay que rendir cuentas por eso. Señor, te damos gracias por el llamado tuyo a la salvación. Hay aquí personas que necesitan poner toda su confianza en Cristo y arrepentirse. Oro por ellos, tú los conoces. Dales fe para que puedan dar ese paso de salvación. Y luego hay muchos aquí, Señor, que necesitan dedicar toda su vida, todos sus talentos al servicio tuyo, a ser de bendición a las naciones. Gracias porque tu llamado le da sentido y propósito a nuestras vidas. Y unimos nuestras vidas o nuestra historia individual a la gran historia tuya para trabajar e impulsar la restauración de la humanidad y de la creación. En el nombre de Jesús, amén.